Queridos amigos, buenos días. Sábado, no sé qué, sábado 30 de mayo, el fin de la cuarentena ante el inicio de la nueva cuarentena, como viene ocurriendo ya 10 veces en la historia de esta pandemia. Son las 10 de la mañana, estamos con Bernardo Cárdenas. Bernardo Cárdenas tiene 40 años, es un científico boliviano renombrado internacionalmente, él es ingeniero ambiental y tiene una especialidad en biotecnología. ¿Qué es la biotecnología? Es la profesión del demonio. Transgénicos y estudio de los genes y estudio de desarrollos de tecnología para la producción de alimentos y obviamente otros productos orgánicos. Él también es biólogo, así que no solamente es encargado de biotecnología, sino que tiene el conocimiento y la ciencia para medir lo que es el medio ambiente, para medir lo que es el equilibrio de vida y de seres orgánicos, inorgánicos, seres vivos y móviles y no móviles en lo que es el contorno del medio ambiente. Él salió bachiller en el Colegio América, en la ciudad de La Paz, ha estado en varios colegios, ha hecho turismo colegial en su infancia. Él sale profesional en la Universidad de Loyola, es un científico renombrado, como les dije en un comienzo, ha publicado muchos artículos en revistas profesionales del área y está ahora con nosotros, con el Inquisidor, para respondernos algunos mitos que nos han llegado al set y queremos saber la verdad. Como siempre con el Inquisidor, queremos saber solo la verdad. Querido ingeniero, bienvenido al set virtual del Inquisidor Internacional. Es un gusto tenerlo acá con nosotros. ¿Cómo está en esta mañana de sábado, del fin y el inicio de una nueva cuarentena? Bueno, muchas gracias. Acá muy feliz de estar siendo entrevistado por el tremendo Inquisidor, un poco nervioso, por supuesto. Pero bueno, la verdad, para mí es muy importante el decir la verdad, sobre todo, no tomar una postura, no tomar una línea, ¿no? Porque eso me quitaría mi carácter de ser un seguidor de la ciencia, ¿no? Porque la ciencia busca la verdad, no busca enfocarse en un mito o en una tendencia o en algo político, no, sino es totalmente buscar la verdad, ¿no? Entonces, todo esto de los transgénicos lamentablemente ha causado bastantes mitos, porque los hemos puesto en manos de gente que parece que cuida el medio ambiente, Nos han llegado, como le decía, ingeniero, nos han llegado, esto es un coloquio, una conversación amena, nos han llegado muchas preguntas, muchas interrogantes a la red social del Inquisidor Internacional. Estamos en Facebook, estamos en YouTube, estamos en Instagram, en Twitter. La verdad que Twitter lo usamos más que nada para insultar a Evo de aún, pero bueno, de todas maneras estamos también ahí. Queremos saber, preguntan los seguidores, si la ingesta de alimentos, de estos productos transgénicos, ¿no? De estos productos del demonio, estos productos malditos que acabarán con la humanidad, si la ingesta de estos alimentos pueden causar un daño biológico en el ser que los ingiere o en su descendencia, por no decirlo en sus hijos. Pasándolo a un idioma coloquial, digamos, si yo como tomate transgénico, ¿será que mi hijo va a nacer rojo o algo así, o con hojas en la cabeza, digamos? La verdad, no. Eso es uno de los mitos que también lo he escuchado. Eso es biológicamente imposible. ¿Por qué? Porque tus genes, para que sufran una modificación, lo que se llama una mutación, requiere de otros procesos a nivel intracelular. Entonces, todos estos productos llamados transgénicos, es un nombre que no me gusta, la verdad, porque en realidad esta tecnología se llama, se llama biotecnología. Y la biotecnología, que es todo lo que se ha llamado transgénesis en el tema de lo que vendría a ser en el tema agropecuario,
no es otra cosa que es el uso de la biotecnología, pero la biotecnología se la usa desde la época del Egipto antiguo, ¿no? Tú sabes que inclusive los egipcios comenzaron con la fermentación de la cerveza, con el tema del queso. La cerveza es transgénica, doctor. Claro que sí, ¿por qué? Porque se ha utilizado, se ha ido viendo cultivos de bacterias, aunque ellos no sabían que eran bacterias. Entonces está garantizado que no hace daño. No, no, para nada, porque imagínense, si existiera algo que pudiera modificar mis genes o mi estado biológico actual, comentarle que aparte yo soy deportista, soy fanático del fisiculturismo, soy el campeón actual de fisiculturismo. Ya para qué me esforzaría haciendo dietas, yendo al gimnasio, si pudiera comerme un tomate que pudiera darme el físico de Hulk, digamos, o yo qué sé, ¿por qué tendría que preocuparme del COVID-19 si pudiera tomar, yo qué sé, un guineo el cual modifique mis genes para tener unas defensas, unos linfocitos tremendos? No, eso es imposible. Dijo un científico alteño, inyéctenme el coronavirus, ¿no? Por ahí él es modificado genéticamente, no sé si se acuerda, un meme famoso. Hay otro mito que nos llega, querido ingeniero, que los cultivos transgénicos hacen desaparecer los pueblos y las comunidades y que los sembradíos transgénicos hacen que la gente se vaya del campo y emigre a la ciudad. Eso, más que una pregunta biológica, es una pregunta de economía y de producción y de logística, digamos, ¿no? Pero yo me imagino que usted nos puede dar ciertas luces. Usted que es petrolero y que ha viajado mucho, seguramente, a ver el gasoducto, que ha ido por la Transcom, ¿no? Debido a su edad, tiene 40 años, es todo un joven, ha debido ver que hace 15 años, 20 años, toda esa zona era muy despoblada. Y sin embargo, ahora de que se ha mejorado la tecnología de la agricultura, los pueblos tienen mucha más población y hay mucho más desarrollo en la zona. Entonces, los ecologistas antitransgénicos juran y perjuran de que los cultivos hacen que el campesino corra a la ciudad. ¿Cómo lo ve? ¿Cómo ve esa afirmación, querido ingeniero? La verdad no creo, y no es que yo sea un defensor de los transgénicos, ¿no? Sino que, ¿qué es? O sea, vamos a lo que es la etimología de la palabra, ¿no? Para empezar, la biotecnología, en lo que ha sido el Convenio de la Biodiversidad de 1992, define a la biotecnología como toda aplicación tecnológica que use sistemas biológicos y organismos vivos y sus derivados para la creación y modificación de procesos para usos específicos. Y dentro de esta biotecnología, nosotros tenemos varios tipos de biotecnologías enfocados a distintos rubros o temas importantes para la humanidad. Por ejemplo, la biotecnología azul es la biotecnología que se la utiliza para los acuíferos, etcétera, ¿no? Como hay una bacteria que es la del género Alcaniborax de Brocumenensis, que se le encontró en la región de Brocum, la cual consume hidrocarburos y puede vivir en aguas saladas, ¿no? Entonces, es todo un proceso que se utiliza, ¿no? También tenemos la biotecnología roja, que es la que se ocupa en todo lo que es los sistemas de salud humana, ¿no? Por ejemplo, a ver, si usted conoce a alguien que es diabético, esa insulina que utiliza este diabético es producto de la modificación genética de una bacteria para que produzca esa insulina con el RNA humano, o sea, que sea una insulina que se la pueda inyectar el hijo de su vecino, que es, esto es un supuesto, ¿no? Que puede ser diabético, etcétera, en los distintos niveles de diabetes que tengan. Y si no fuera por eso, estas personas, ¿no? Su esperanza de vida sería muy baja. La insulina comercializada es transgénica. Ese producto que salva tantas vidas todos los días, porque la diabetes es una enfermedad fulminante en muy poco tiempo en caso de los diabéticos, de los insulinodependientes, la insulina es transgénica. 100%. ¿Qué se ha hecho? A una bacteria se le ha inoculado el RNA humano que produce precisamente esa insulina. Y esta bacteria, a través de sus procesos,
genera esta insulina y se la puede crear en grandes cantidades, y es por eso que es muy barata inclusive, ¿no? Creo que anda por alrededor de los 70 a ciento y tantos bolivianos el frasco, ¿no? Entonces eso es súper barato para lo que es en comparación de lo que era antes. Si no fuera por la biotecnología, no quiero utilizar la palabra transgénico, este sería un producto que solo sería accesible para millonarios prácticamente, ¿no? Excelente. Entonces, lo que estamos haciendo es algo que es para todo el mundo, que más bien disminuye los costos, ayuda a las personas, al medio ambiente. Por ejemplo, yéndome ya al tema de los cultivos, ¿no? Tenemos la tecnología verde, que es la biotecnología aplicada a los procesos agrícolas, ¿no? Entonces, esta biotecnología verde, ¿qué hace? Por ejemplo, usted tiene un gajo de una, yo qué sé, de una naranja, ¿no? Y lo coloca este gajo en una planta de limón y lo Pero, deja amarradito pero eso y hacía, luego te va a salir algo. eso hacía mi abuela toda la vida. Hemos comido en la casa de mi abuela naranja lima, qué sé yo, limón mandarina. ¿Esos son transgénicos? Así es, eso es un transgénico, es una manera bien artesanal de hacer un transgénico. ¿Por Pero, qué? Porque la capacidad de los vegetales, o sea, las células vegetales son distintas de las células animales. Las células vegetales son totipotentes, ya sea que tú las coloques como un gajo de una especie en otra, entonces puede haber el salto entre especies muy fácilmente con esas propiedades, ¿no? Entonces son células totipotentes. En cambio, los seres humanos, que somos animales, nuestras células no son totipotentes. No es que nos van a clavar un gajo de lima y de pronto nuestros hijos nos van a salir agrios, digamos. No se trata de eso, ¿no? ahí sí, Eh, teníamos un gobierno híbrido que no tenía materia cerebral en la cabeza, tenía otra. Creo que tenía fecales. Querido ingeniero, una yo creo pregunta. que eso más bien era un tema no sé, tal vez algo radioactivo, esas cosas que sí pueden modificar nuestros Una, genes. una pregunta. El otro mito que nos llega a las redes, la otra pregunta recurrente, estamos con el doctor Bernardo Cárdenas, él es especialista en biotecnología, un gran científico boliviano, que después vamos a hablar de los inventos que él ha desarrollado y los avances tecnológicos que van a ayudar al mundo gracias al ingeniero, el cual, como todo profeta, no es reconocido en su propia tierra, pero todo llega en su momento. Querido ingeniero, las redes sociales dicen de que las personas que consumen los transgénicos, yo sé que no les gusta esa palabra y a los ambientalistas les encanta, ¿no? Pero vamos con la palabra, transgénico, ¿eh? No aparece el demonio, ya la dije 3 veces. Dicen que consumir alimentos transgénicos dan cáncer. Sin embargo, voy al súper, voy a las tiendas que tenemos acá en Bolivia y muchísimos productos tienen un triangulito amarillo con 3 letras. OGM puede ser, organismo modificado genéticamente, Organismo OM. genéticamente modificado, OMG. Exactamente, exactamente. Bueno, y efectivamente tenemos cáncer en nuestro país, pero también teníamos cáncer hace 80 años y no había transgénicos con esa cantidad. Tal vez la naranja lima que abuelita sembraba, digamos, ¿no? Pero no había esa cantidad, digamos, en los supermercados. Entonces, la pregunta es, ¿por qué el mito está tan arraigado? Sin embargo, no se repercute, ¿no?, en una escalada cancerígena mortal ocasionada por los transgénicos del demonio. Amén. Entonces, esa pregunta, entiendo que el aumento poblacional va a tener un aumento proporcional de personas enfermas con el cáncer, pero también atropelladas por vehículos, también asesinadas por asalto, digamos, y no le podemos echar la culpa a los transgénicos. Entonces la pregunta es, ¿existe alguna bibliografía, algunos estudios que certifiquen que los alimentos transgénicos hacen daño al cuerpo humano o a los cuerpos animales? Porque entiendo que Europa
no consumen alimentos transgénicos, pero consumen todos los animales criados con alimentos transgénicos. Digamos. Entonces, explíquenos, a ver, un preámbulo corto, querido ingeniero. Bueno, lo voy a dividir en dos partes, porque bueno, es importante aclararlo. El tema, respondiendo a tu pregunta más propiamente, y lo segundo del por qué en Europa, ¿no? Porque sabemos que Europa son países muy desarrollados, todo lo que quieras, y hay una razón, y me gustaría decirlo, ¿no? Porque veo que todos estos ambientalistas que son verdes por fuera se agarran de Europa, ¿no? Porque Europa obviamente es un ejemplo en cuanto a educación, ¿no? Por ejemplo, en Noruega solo trabajan 4 horas. ¿Por qué? Porque se sabe que un ser humano es totalmente óptimo en sus 4 horas, etcétera, ¿no? Entonces, son un ejemplo en cuanto a todo, pero y justo lo ocupan, pero yo voy a explicar el por qué ha sucedido eso en Europa, ¿no? Pero bueno, entonces ahora vamos a la pregunta concreta. ¿Qué hacen estos productos de la biotecnología verde, que es la agrícola, que se la ha denominado como transgénico, ¿no? Porque es como que le están moviendo los genes de un lado al otro, ¿no? Entonces, un poco que no aplica, ¿no? Es un término que no aplica en realidad, ¿no? Pero bueno, es el término que se le está ocupando y ahí lo vamos a dejar. Entonces, ¿por qué es que dicen esto? No tiene ningún fundamento. Evidentemente ha habido un pico de casos de cáncer en personas jóvenes, ¿no? Entonces, comentarte de una amiga que sus familiares, sus tíos, muy jóvenes ellos, empezaron a morir de cáncer, ¿no? Y decían, pero si son jóvenes, son deportistas, esto, el otro. Y a mí me llamó la atención, ¿por qué empezaron a morirse, ¿no? Estas personas de alguien muy cercano a mí. Entonces empecé a averiguar y un poco que empecé a observar, ¿no? Y esto es mi percepción, y me di cuenta que para todo usaban lavandina. O sea, barrían su casa y luego le tiraban lavandina a todo. Lavaban el lavaplatos, las vajillas, todo con lavandina. O sea, y le metían creolina más y de todo. Yo les decía, ¿y para qué hacen eso? Es que estamos desinfectando, porque entra el perrito. Y yo, pero ustedes van a lamer el piso. O sea, ¿para qué hacen eso? ¿No? Y era una costumbre bien Usted me dice, ¿no? La humanidad, la Biblia tiene 7.000 años, digamos, ¿no? Pero supongamos que la humanidad tiene 20, 30.000 años. 30.000 años nos hemos criado descalzos, caminando sobre heces fecales de miles de especies animales, y ahora el ser humano necesita caminar, digamos, sobre lavandina, ¿no? Así todo como caminar sobre vidrio, digamos, recién lustrado, ¿no? Sobre acero niquelado. Entonces, claro. usted dice que ir en contra de la naturaleza puede generar problemas. O sea, es natural caminar sobre esas fecales secas en polvo, respirarlas, digamos. Y usted dice que ir en contra de la naturaleza puede ser dañino. Sí y no. Bueno, a los niños hay que dejarlos que jueguen con tierra, evidentemente, porque ahí generan defensas y eso está comprobado médicamente. Pero el tema es con qué lo limpian. O sea, el para qué lo limpian, uno, no tiene sentido. Dos, como trabajador petrolero, a mucha honra, nosotros lo que hacemos, tenemos las MCDs, que son las fichas de seguridad de los productos, ¿no? Y en los campos se ocupa la lavandina, se ocupa el cloro para distintos procesos, ¿no? Y dentro del MCDs de cualquier producto que tenga cloro está peligro de cáncer. ¿Está hablando en serio? A ver, ingeniero, por favor, dígame que los envases de cloro, tienen su letrero ahí que dice, esto puede producir cáncer, así. Y eso es lo que todos los naturistas y todas las personas, y esta peste que tenemos ahora de enfermedad psicológica del virus, anda todo el día uno desinfectando y poniendo cloro. El cloro es cancerígeno. 100%, y eso no me lo estoy inventando yo, está en las fichas de seguridad del cloro, ¿no? Inclusive, le doy un ejemplo, Siria. Botá ese balde. Siria tiene un dictador que es Arashad. Él un día bombardeó a su pueblo para echarle la culpa a los vecinos con el gas cloro. Y adivina qué tiene el gas cloro.
Cloro. Cloro Entonces, cloro. cuando el cloro, es importante aclararlo a la gente, no quiero que me entiendan mal, cuando el cloro es dañino, cuando se seca y cuando entra en ese estado, pasa de su fase líquida a su fase gaseosa. Entonces, lo inhalas, entra a tus pulmones, de tus pulmones a tus alvéolos, de tus alvéolos a tu torrente sanguíneo y ahí tus posibilidades de tener cáncer aumentan. No quiero entrar en polémica, pero tenemos otra corriente, no tan grande, pero igual de dura que los ambientalistas, que son los consumidores de dióxido de cloro. ¿Cómo? ¿Y ahí qué pasa, digamos? No pasa nada con eso. Todos los productos clorados son tóxicos, todos. Y eso cualquier toxicólogo no me va a dejar mentir, ¿no? Obviamente alguien podrá refutarme, decirme, pero todo es tóxico, ¿no? Obviamente el padre de la toxicología, Teofrastro, en su famoso tratado dice de dosis sola facit venenum, todo es dosis, todo es veneno, solo depende de la dosis. Pero obviamente el cloro tiene unas propiedades que al inhalarlo es tremendamente tóxico y cancerígeno. Entonces, ¿qué es lo que no tenemos que hacer? No tenemos que estar ocupando el cloro para todo y para nada. Ya, ok, para desinfectar tu retrete y pare de contar. Listo, no lo necesitas para nada más. Ah, ¿quieres desinfectarte para cuando entre tu gente a tu casa para no tener COVID, etcétera? Usa alcohol. El alcohol así, líquido, así con tu spray. En cerveza orgánica. Transgénico Ingeniero, una belleza. Entonces, una pregunta, pero el cloro sí es un elemento esencial para el cuerpo humano, ¿correcto? El cloro no. El cloro está presente en muchas funciones vitales del cuerpo humano, ¿no? Desde la parte claro, pero no tenemos que consumirlo. Yo me imagino que la sal debe tener algo de cloro o no tiene cloro. Claro, es cloruro de sodio. Ah, bueno, está bien. Entonces debe ser algo elemental en el organismo. Claro, pero no estamos consumiéndolo en su fase libre, ¿no? O sea, cuando una molécula tiene esta interfaz, o sea, cuando una molécula está más amplia, está transformada, no necesariamente tiene esas propiedades. Por decirte, en el tema de los hidrocarburos, ¿qué hago? ¿Cuál es mi trabajo? Transformo estos hidrocarburos que son la sobra, la borra, por así decirlo, la basura, lo que al final no sirve, todo eso que lo desechan, que es tóxico, que es inflamable, que es contaminante, etcétera, ¿no? Que es súper denso. Y esto le aplicamos biotecnología. Está hablando de los saldos después del recom. Ajá, son esos saldos que no sirven para nada y que son tremendamente tóxicos, que antes, ¿qué hacían? Los enterraban, ¿no? Al estilo de los Simpsons, más o menos. En cambio, ahora, ¿qué hacemos? Le aplicamos biotecnología, las bacterias se lo comen, este hidrocarburo, en su estomaguito, por así decirlo, porque no tienen un estómago, lo disgregan, este hidrocarburo, que es hidrógeno y carbono, básicamente, con su molécula, o sea, para que me entienda la gente, sin que la chipe, y luego hace popó, ¿no? Entonces, ¿ese popó qué es? Otro tipo de materia orgánica. Pero esta vez esa sí puede ser asimilada por plantas, digamos. Claro, ya es un abono en realidad, o sea, de ser un hidrocarburo tóxico, que si le metes una planta la matas, que si se la come un animal lo matas, etcétera, o sea, que si le prendes fuego, pum, etcétera. La bacteria lo divide, rompe las cadenas largas y las cortas de hidrocarburo, lo desecha y dependiendo de la bacteria, hay bacterias que desechan en forma de agua y CO2 y otras que lo desechan en forma de materia orgánica que sirve para enriquecer el suelo. O sea, pero el hecho que pero lo que usted me está diciendo es fantástico, ¿no? Disculpe que lo interrumpa, o sea, estamos hablando de que las estaciones de servicio, cuando uno cambia aceite, no siempre llegan a una correcta reciclación, a un correcto reciclado de estos sobrantes de los vehículos. Los mecánicos, cuando lavan rodamientos y piezas, tienen muchos residuos que son hidrocarburos, son derivados del petróleo, de varias refinaciones, como decía el ingeniero, tal vez de descabezados leves o descabezados medios, o de recom, o los sólidos pesados que quedan, digamos, más densos, ¿no? Entonces, se está desarrollando una tecnología de bacterias
que ingieren estos contaminantes, que estos sí son malos, es un contaminante que si llegara a quedar en el suelo, ¿no? Corta totalmente el ciclo biológico y mata todas las plantas y mata a los animales que traten de ingerir esa tierra, las lombrices, los topitos, los animales que ingieran eso mueren, eso sí es dañino. Pero la biotecnología está permitiendo, según lo que entiendo, ingeniero, que estas bacterias conviertan este contaminante en un abono que puede entrar nuevamente al ciclo de la vida, digamos, en el giro Y de manera natural de la positiva. ecología. Y de manera Excelente. positiva. Tengo Porque entendido que usted ha participado en un proyecto de desarrollo de esta tecnología. ¿Cómo es eso? sí, bueno, inicialmente lo hice en Ecuador con Pushmar Kumar, que es el inventor de la bioremediación, es uno de los inventores de la bioremediación. Esta tecnología que es parte de la biotecnología se llama bioremediación. ¿No? Antes en Bolivia y en Sudamérica se utilizaba el land farming. Eso no es biotecnología porque no tienes el control, no sabes qué bacteria va a hacer el proceso y puede durar años. Esto en 4 meses, porque TIC le metemos la bacteria que necesita y el suelo está, si es un suelo contaminado con hidrocarburo, lo limpiamos totalmente y queda mejor inclusive. Y estos lodos, o sea, lodos de hidrocarburos, que en realidad son unos tanques enormes que parecen un edificio, que es ahí donde guardan el condensado de petróleo y otros tipos de hidrocarburos. Esos tanques cada cierto tiempo tienen que vaciarlos y limpiarlos, pero al vaciarlos queda estos lodos. Entonces, antes no se sabía qué hacer con esto, entonces se le aplicaba desorción térmica, por ejemplo, que se lo quemaba y salía un polvo que no te sirve para nada, que es otro residuo, es otro pasivo ambiental. El negro de En humo. cambio, a nivel mundial, por lo menos con los suelos, se empezó a utilizar este tipo de bacterias, pero con los lodos todavía se tenía esa idea de utilizar la desorción térmica. Pero lo que hemos desarrollado, mi contribución fue al crear esto que lo he denominado degradación de productos empetrolados. O sea, primero a través de un producto que las cadenas largas de hidrocarburo las divide, luego los encapsulamos y luego le ponemos materia orgánica. Normalmente esta materia orgánica es chala de arroz o compost. ¿Para qué? Para que ahí le podamos poner la bacteria, o sea, le estamos haciendo su casita para que la bacteria haga su laburo, ¿no? Entonces, y ha dado unos resultados excelentes. Inclusive el anteaño pasado vinieron los españoles de Engrisa. Engrisa es una empresa de remediación líder de Europa. Y bueno, estaban ahí dando su disertación, etcétera. Y bueno, levanté la mano, les comenté sobre eso y dijeron, no, que eso es imposible. Y les pasé mi celular, les pasé los análisis, y decían, hostias, eso es maravilloso, dijeron, ¿no? Entonces, los bolivianos también podemos crear, lo que pasa es que somos muy tímidos. Y yo quiero que nos quitemos todas esas limitaciones, ¿no? Es que somos bolivianos y no podemos. Vi lo mismo en el deporte, ¿no? Sí, es que somos bolivianos y todavía tenemos que pagar derecho a piso. No tenemos que pagar nada. Somos bolivianos, sí, tenemos cerebro, sí, tenemos corazón, sí, podemos hacer lo que queramos, siempre y cuando nos lo propongamos, ¿no? Entonces, tenemos que cambiar todavía muchas ideas caídas que nos han vendido, ¿no? Y que las hemos comprado. Pero bueno, eso es la biotecnología, de esa manera lo ocupamos, de esa manera es como podemos resolver muchos problemas, ¿no? Obviamente, como todo, tiene que ser regulado, ¿no? Por ejemplo, para mí un error fue lanzar una ley sobre la biotecnología sin tener un instituto de biotecnología, porque necesitas un ente que te avale. ¿Con qué? Con estudios de laboratorio, con profesionales, porque hoy en día en los países de primer mundo el mejor pagado es el científico. Y de hecho se está promoviendo para que haya más científicos. Porque ahora, ¿por qué estamos demorando tanto en encontrar la vacuna para el COVID? Porque hay pocos científicos. ¿Pero por qué hay pocos? Porque antes se les pagaba mal, ¿no? Entonces hay que aprender a valorar al profesional, ¿no? Y mientras más delicado sea ese trabajo, porque el aprender todo esto no es del día a la mañana, no es que te ves un video en YouTube y ya sabes, no, esto requiere de muchos ensayos, experiencias. Sobre el tema del instituto, es un tema muy importante
le agradezco por haberlo tomado. Efectivamente, ahorita tenemos dos corrientes o más, ¿no? De grupos pensantes. Uno dice, hace daño, y el otro dice, no hace daño. Pero no existe un laboratorio que dirima este tema. Y obviamente las universidades están llamadas a cumplir ese rol, pero nuestras universidades pues son un desastre, digamos, el tema de laboratorio, el tema de investigación, el tema de fomento a los científicos que están estudiando en las universidades. No, y al final termina politizado, porque sabemos que en las universidades el que está en la FUL, el que está en no sé qué, o el que está con el partido de gobierno, entonces el científico tiene que ser como el religioso, no puede tener una partidocracia, ¿no? Evidentemente, algunos sí sabemos qué es lo que queremos para nuestro país y estamos dispuestos a dar la vida si es necesario por nuestro país, porque por lo menos yo me siento patriota, yo amo mi tierra, pero viéndolo desde el tema científico no puedo tomar un partido, entonces tiene que haber un instituto, porque al final una universidad va a dar un lineamiento, va a decir este estudio dice tal cosa, pero eso no es una palabra final, definitiva. No, eso es fe, pues, ¿no? O sea, si no le puedes demostrar, si no le puedes demostrar a tu alumno, mira, esto es así, es fe, digamos, ¿no? Crean esto, ¿de dónde sale? Dicen, digamos, ¿no? Claro, aprovechemos dicen, lo transgénico es malo. ¿Quién dice? Estudios en Europa. ¿Qué estudios? O sea, muéstrenme así, yo sé leer en inglés. Aprovechemos su presencia en el CED de Ingeniero, ya que usted es una persona muy ocupada en su trabajo. Tengo entendido de que la biotecnología también está avanzando en la creación de bacterias para la degradación del plástico, y tenemos islas flotantes muy grandes en varias partes del mundo de plástico debido al magnetismo y la rotación de la agua de los mares. Se van concentrando en una isla gigantesca, pero así más grande que Manhattan, indican en los reportes que he leído. Entonces, ¿usted cree que en un cercano futuro pueda haber digestores de plástico, o sea, de petróleo y de hidrocarburos? Creo que ya es una realidad inmediata. Pero de plástico, que es nuestro mayor contaminante, ¿usted cree que en un futuro cercano, debido a la biotecnología y al demonio y a los transgénicos, podamos tener digestores en las ciudades donde podamos botar el plástico que tanto daño hace al medio ambiente y se puedan reciclar de manera biológica? Claro que sí. A comentarte un poco, en realidad los que van a hacer esa magia, y es una primicia, todavía no lo dije en ningún medio de comunicación. El Inquisidor Internacional, si ha llegado hasta aquí, suscríbase y dele a la campanita para que se entere cosas así como la que nos está por hablar el ingeniero Bernardo Cárdenas, que es especialista en biotecnología. Ingeniero, dispare la primicia. Ahí va la primicia, y a nivel mundial, por si acaso. Se pensó en varias de estas bacterias que son increíblemente potentes, ¿no? La que a mí más me gusta es la Metilocera silvestris, que yo les digo que es mi hija, pero lamentablemente estas bacterias, su rango de acción solo es en sustratos que tengan ese medio ambiente favorable. Es como lo que comentaba con estos lodos de fondo de tanque. Tenemos que romperle las cadenas largas, tenemos que hacerle un procesito para hacerle su camita y su casita, en pocas palabras, para que la gente me entienda. Pero en el caso de estas islas flotantes de plásticos como este, etcétera, no le puedes echar la bacteria ahí porque va a estar ahí encima y luego, ¿qué va a pasar? Se va a morir. Tendrías que hacer todo ese proceso parecido a lo que hacemos y bueno, ya se ha visto que no da buen resultado. Sin embargo, ahí va la primicia, con unos colegas de Ecuador, colegas míos, con los que yo comencé a indagar todo esto, hemos encontrado dos especies de hongos que consumen el plástico inclusive de alta densidad, ¿no? Porque estos son de baja densidad, inclusive el de alta densidad. Son hongos. Los bidones, las canastillas de cerveza,
Todo pueden esos consumir eso. plásticos estructurales que eso tardan miles de años de degradarse, Claro, lo que pensábamos estos que iba a ser honguitos se los eterno. comen. Ajá, hay unos hongos que tienen la capacidad de degradarlos totalmente, porque tienen unas enzimas a través de un proceso que se llama degradación enzimática, ¿no? Entonces, esto lo estamos estudiando recién. Bueno, yo de lunes a viernes estoy ocupado en mi trabajo casi 100% y me saco 30 minutitos para ir al gimnasio cuando se podía. Y entonces yo le aplico sábado y domingo a eso eh, para tratar de avanzarlo. Y bueno, está dando muy buenos resultados. Mis colegas también, ellos ya que tienen más tiempo para avanzar en eso. Y bueno, hasta el momento tenemos 2 especies que están dando muy buenos resultados. Y bueno, en laboratorio, en lo que vendría a ser pequeñas proporciones, ha dado muy, muy buenos resultados. Y ahora la cosa es crear el medio para poder atacarlo, para dejarlo ahí sobre esa isla que tú dices y hacerla desaparecer y que se vuelva una materia orgánica y poder recuperarla y que sirva para algo, ¿no? Pero en un ambiente controlado, si los resultados fueran positivos de sus experimentos, que ya son, porque ya lo está logrando, en un ambiente controlado, digamos, un área tipo Normandía, que no sea de entierro sanitario. Yo no estoy a favor del entierro sanitario, yo estoy a favor de los biodigestores. El entierro sanitario es lo peor que se puede hacer al medio ambiente, porque no es como cuando uno barre y levanta la alfombra y la esconde, digamos, ¿no? La basura no se deshizo, está debajo de la alfombra, digamos. En el entierro sanitario no nos deshicimos la basura, sigue ahí guardada. O sea, tarde o temprano, alguna vez, ¿y qué vamos a hacer con estos miles de millones de toneladas de basura guardada, digamos? Porque no se biodigesta. Han hecho perforaciones en los entierros sanitarios y han retirado trozos de papel de 1940, 1950 que todavía se pueden leer. Entonces no tiene sentido hacer entierro sanitario. Claro. Volviendo al tema, a ver, hagámoslo en resumen claro. Si por alguna estúpida razón este país prohibiera la biotecnología, esos experimentos no se podrían llevar a cabo porque serían ilegales, ¿correcto? Claro, todo eso sería ilegal porque es ahí donde respondo a la segunda pregunta. ¿Por qué en Europa no se está ocupando los transgénicos? Porque hubo una presión de parte de todos estos activistas desinformados, pese a que varios científicos europeos que son los mejores del mundo, entre ellos mi mentor en la biotecnología, que es Pushkar Kumar de la India, él salieron a decirles, a ver, señores, les han explicado así con chubis, con dibujos animados, etcétera. No, seguían, que es malo, que es malo, que es malo. Y ha habido tal presión de parte de estos activistas que al gobierno no le quedó de otra, ¿no? Y estos grupos activistas son tan nocivos que pueden lograr ese tipo de cosas. Mira, por ejemplo, en Inglaterra, todos esos grupos millennials han logrado hacer tal ruido que se han salido de la comunidad europea y ahora en lo No, que es el Reino no Unido saben qué ya no. hacer, no saben qué hacer para volver. Claro, y ahora no se usa ahí el euro, solo se usa la libra esterlina y lo peor que puedes hacer es aislarte, ¿no? Entonces, este problema de los rellenos sanitarios ya se lo hubiera solucionado hace 10 años, pero el problema es que como Bolivia nos hemos aislado, ¿no? Hemos roto relaciones con Estados Unidos, con Europa, entonces, sabiendo que muchos países de Europa compran basura y nosotros estamos enterrando nuestra basura, estamos enterrando dinero, en pocas palabras. Es muy importante que nos abramos al mundo, ¿no? Es muy importante que veamos que el mundo tiene muchas cosas para ofrecer, pero nosotros como bolivianos tenemos que ser inteligentes, tenemos que buscar un filtro que nos permita asimilar todo eso sin que eso nos asimile a nosotros también, ¿no? Es como el tema de los transgénicos, ¿no? Tener un instituto de biotecnología que lo norme, que diga, ok, ya, este grano de trigo transgénico está certificado que tiene estas y estas propiedades. Ok, ¿no? Ahora, ¿qué vendría a ser lo negativo de lo transgénico? Hay muchos productos transgénicos modificados genéticamente, que es el término correcto,
mejorados genéticamente. Aclarémosle a la audiencia la transgénesis para que entienda claramente. Es un ejemplo muy sencillo, porque ahora viene un tema mucho más importante que los deja mal parado a todos los ambientalistas. La transgénesis es el resultado de un producto biológico con por lo menos 2 especies. O sea, yo tendría que mezclar soya con trucha, ¿no? O tendría que mezclar, digamos, maíz con cactus para que sea el producto transgénico, ¿no? En el caso de la soya con trucha, que no es una broma, se le modifica la planta, las propiedades para resistir el embate del agua. Entonces la planta tiene el agua al pecho y se cree trucha, digamos, no se muere. Y lo mismo pasa con el maíz y el cactus o el nopal, si no me equivoco, que viene una sequía terrible y se cree cactus, entonces no se muere, digamos, no se entera que está en una sequía terrible, y eso hace que muchos millones de personas puedan acceder a alimentos y no mueran de hambre. Como un caso que hubo en África, de que había una hambruna terrible, ¿no? Y un grupo de empresarios donó un barco de leche en polvo. Un barco, está hablando de 50.000 toneladas de leche en polvo, y llegaron los de Greenpeace y convencieron al presidente africano que la leche era transgénica, y el presidente prohibió la donación, y ese año murieron 2 millones de niños por malnutrición. Entonces, estos muchachos de Greenpeace, digamos que no deben saber la diferencia entre un totaí y una planta de maíz, son las personas que aconsejan a otros tontos como Evo Morales, que fueron aconsejados por estos muchachos y han prohibido durante 14 años el desarrollo de biotecnología, que como dice el ingeniero, con justa razón, no es nomás aplicarla tampoco. Tiene que haber en Bolivia un laboratorio estatal o público-privado para no solamente la certificación de la aplicación de transgénesis, sino para la creación in situ de las especies que nosotros como bolivianos necesitamos. Quinoa transgénica, azaí transgénico, etc. Pero con eso aclaramos el tema de la transgénesis y el demonio que ha puesto su mano por ahí. Que no, para que sea transgénico, por eso, para que sea transgénico, tiene que ser 2 genes de 2 especies, por lo menos. Pero ahora resulta ser que la transgénesis ha quedado obsoleta. Como están escuchando, la transgénesis es obsoleta. Ahora están trabajando con nuevas tecnologías como la CRISPR-Cas9 y la CRISPR-Cas9, que nos va a explicar. Me imagino que el ingeniero está al tanto porque es su oficio, ya lo vi que es de lo que todo el día lee y busca esas cosas, o las estudia o las aplica, peor aún, lo hace un experto, ¿no? Que es excelente, excelente. El CRISPR-Cas9 se utiliza una bacteria para editar el código genético de la misma planta, del mismo ser, del mismo organismo. Por lo tanto, al pasar por un microscopio, una micrografía, no se puede determinar que hay 2 genes distintos. Por ende, no es transgénico. Por ende, no está prohibido. O sea, el CRISPR-Cas9, que es mucho más eficiente que la transgénesis, porque yo agarro, voy a hacer un ejemplo superlativo, obviamente el ingeniero me va a corregir porque es la persona indicada a dar la ciencia. Yo agarro, digamos, una frutilla de este tamaño, busco el gen que hace que sea de este tamaño, así como mi amigo Cachirulo que está en Brasil, digamos, ¿no? Él tiene otra estatura, digamos, o Arturo Beise, otro amigo de Santa Cruz, que son más chiquititos y más bravos que el demonio. Pero bueno, tengo la frutilla, busco el gen que determina el tamaño y el color. Y puedo hacer que la frutilla crezca, que sea más productiva y que tenga un color más llamativo a los ojos. Entonces, al probarla, es frutilla, no tiene mezcla de otro producto, no es lima limón, es frutilla, no es naranja lima, es frutilla, no tiene transgénesis, por lo tanto no hay legislación que la prohíba. Y más, es irrastreable con laboratorios
para determinar si fue o no fue modificada con CRISPR-Cas9. Entonces, ingeniero, denos por favor una cátedra al respecto. Si no le molesta, Bueno, claro voy a que sí. tomar un Bueno, las cafecito. tecnologías del CRISPR es una tecnología de edición genética basado principalmente en estas bacterias, que no es muy distinto de lo que ya se ha hecho, ¿no? A nivel celular, ¿no? Porque una cosa es el colocar un gajo de una especie en otra, porque como te decía, las plantas tienen esta capacidad de tener células totipotentes. Pero ¿qué pasa con los animales? Esta tecnología del CRISPR ha sido creada, ha sido desarrollada, está desarrollando para el tema ya de todo lo que son los no vegetales, porque en las células vegetales es muy, muy fácil introducir un gen, ¿no? O sea, tú tienes una célula de una planta X, entonces tú le pones el gen sin ningún problema, y como son totipotentes, se va a replicar 10, 20, 30 mil, 9 mil, 10 mil, 1 millón, y ahí vas a tener una planta nueva que va a tener propiedades fantásticas, ¿no? Por ejemplo, va a ser resistente a las plagas. Entonces, ¿cuál es el resultado de esto? Ya no vas a tener que usar Aldrin, DDT, ni nada de eso. Entonces, el Aldrin, el DDT, todo eso son cancerígenos, son tremendos y causan enormes daños a la salud humana y animal y de los suelos, etc. En el caso del CRISPR, es más que todo para desarrollar nuevos tejidos, para desarrollar nuevas tecnologías ya para el ser humano de uso médico, ¿no? Entonces, un poco que sí no se lo puede rastrear, evidentemente, porque tendrías que diseccionarle, sacarle un genoma, y bueno, todo eso es muy, muy costoso. De hecho, es por eso que a cada especie se le saca su genoma y tardas años en hacerlo, pero no obstante, la solución es tener, nuevamente me voy a un instituto de biotecnología. ¿Por qué? Porque puede venir toda la tecnología CRISPR, puede venir todo lo transgénico, que es muy fácil de manipular, y cómo nosotros le decimos a la gente que es confiable. O sea, cómo nosotros vamos a venderlo, cómo vamos a decirle al productor las propiedades que tiene, ¿no? Evidentemente hay transnacionales tremendas que son monstruos que acaparan todo esto, y cómo nosotros le vamos a poner enfrente de decir, a ver, esto es Bolivia, no es un circo, a través de un instituto. No, nuestras normativas poco pueden hacer, porque la normativa no va a haber una normativa para cada especie, ¿no? Entonces... No, o viene la transnacional y nos dice, esto está bien. Y nosotros así, a ver, voy a comprobar, Claro, digamos, no hay una entonces moneda, no va a tenemos más comprar alguien esa laboratorio. semilla, va a invertir un montón de plata y va a meter plata, va a coimear y todas esas malas costumbres que tenemos en Bolivia. Pero lo que necesitamos es un instituto de biotecnología, que ese instituto esté en contacto con los otros institutos de otros países, sin ir muy lejos. En la Argentina ya tienen su instituto ya hace años de biotecnología, donde ellos están mostrándole a la gente las propiedades, las bondades y también las cosas que pueden causarle. Usted habla de que la Argentina, que ha estado 15 años, no sé cuántos años con la izquierda, con la familia Kirchner, primero el señor Néstor, después la señora Cristina Fernández de Kirchner, que nos vende muchísimos alimentos, muchísimo trigo, muchísimo aceite, muchísima comida. Ellos sí tienen desarrollo tecnológico transgénico, tienen un instituto transgénico, nos venden la comida, las papas fritas, los chipilos, los chicles verdes argentinos son transgénicos, y nosotros los bolitas, nosotros los bolivianos, no podemos cultivar transgénicos en nuestro país. Claro, lo que necesitamos es tener un instituto de biotecnología con profesionales probos, ¿no? Que se encarguen precisamente de mostrarnos todo eso, porque evidentemente, por ejemplo, ¿qué pasa con muchas especies de trigo y maíz? Que el tema es que muchos transgénicos tienen el gluten demasiado concentrado, ¿no? Porque era la idea, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Algunas personas, y hablo por mí, somos intolerantes al gluten, ¿no? Y es al gluten transgénico. Entonces, lo peor que puede hacer un transgénico no es que te va a crecer un tentáculo o tu hijo te va a salir tomatito, no.
lo peor que puede pasar es que te genere una reacción, ¿no? Que es como los intolerantes a la lactosa, ¿no? Que la leche normal de la vaca es para las vacas, no es para el ser humano. Entonces hay ciertas personas que por descendencia tienen intolerancia a la lactosa, ¿no? Entonces lo mismo pasa con la Lo intolerancia al cual es gluten. natural, lo cual es natural. La intolerancia a la lactosa es natural, porque no es natural tomar leche en adultos. Ninguna especie en el mundo consume lácteos en adultos, solo el humano. Y en el Claro. planeta, los asiáticos no son tolerantes a la lactosa, los hinduistas tampoco son tolerantes a la lactosa, por lo tanto, proporcionalmente, el 66% de la población mundial es intolerante a la lactosa. Ahora hay datos interesantes sobre la intolerancia a la lactosa. Por ejemplo, el país con mayor consumo per cápita del mundo de lácteos es Inglaterra. Y el país con menos consumo de lácteos per cápita del mundo es China. El país con mayor índice de cáncer de mama es Inglaterra. El país con el menor índice de cáncer de mama es China. ¿Tendrá alguna relación? No lo sabemos, pero por lo menos podemos preguntarnos, podemos ser inquisidores y decir, ¿qué es esto? Digamos, ¿no? ¿Será que comer algo que no es natural y que me genera una alergia en el cuerpo y me sale un grano aquí y un grano aquí, no me puede ocasionar ese mismo grano dentro de una glándula mamaria o tal vez pulmonar o tal vez renal? O sea, es probable, no lo sabemos, pero tampoco creemos en las brujas y enero, pero de que vuelan, vuelan. Claro. Obviamente el tema del cáncer, personalmente yo lo vinculo a químicos, ¿no? Estamos rodeados de muchos químicos que los vemos como normales, como cloros, o en las construcciones antiguas que está el producto, bueno, el compuesto más cancerígeno que ha conocido el ser humano, El que es el asbesto, famoso, ¿perdón? asbesto, asbesto. Exactamente. Y bueno, todas las construcciones de 1989 para abajo tienen altísimo asbesto, Usted ¿no? Entonces, dice el asbesto con el que se fabrican las tejas Duralí, que se entonces construyen en casi todo el es país. tremendamente cancerígeno. Entonces, lamentablemente, ¿qué hacen los ambientalistas? No, lo transgénico, no, esos tomates, no, esto, o sea, y yo veo productos que son mucho más cancerígenos y que están comprobados. De hecho, por ejemplo, una de las experiencias que tuve en el extranjero fue que para retirar una casa que estaba hecha de asbesto, han creado una burbuja y metían a la gente para que retire eso con trajes Tyvek y tenían otra salida para quitarles ese traje Tyvek, los bañaban y los sacaban, porque si tú respiras eso es tremendo, ¿no? Genera unas partículas horribles que no hay ninguna biotecnología en el mundo que pueda degradarlos. ¿Y qué es lo que se hace con eso? Hay que vitrificarlo, ¿no? Porque es la única manera de encapsular. O sea, es tremendo el asbesto, los compuestos clorados, todo eso genera cáncer. Entonces tenemos que entender que estamos en un medio ambiente que genera cáncer por nuestras actividades humanas, ¿no? Por ejemplo, lo que se han encontrado tortugas en el océano con cáncer. ¿Es que estaban consumiendo transgénicos? No creo, ¿no? ¿Qué ha pasado? Es todo lo que se arroja a los mares, todos estos productos clorados, etcétera, o derivados de procesos industriales. Tenemos que averiguar un poquito más, ¿no? Si bien mi especialidad es la biotecnología, te puedo hablar de biotecnología horas de horas porque es apasionante, es increíble porque para que sepa la gente, la biotecnología es el futuro del planeta Tierra, del ser humano en el planeta Tierra, porque ahorita tu celular, tu computador, tu radio, tu luz, va a ser tecnología obsoleta de aquí a 30, 40 años, todo va a ser con biotecnología. Por ejemplo, hay una especie de bacteria que se llama Shewella onidiensis, la cual produce electricidad, ¿no? Entonces ya no vamos a necesitar estar ahí fregando los acuíferos para generar la electricidad O sea, o con las pilas. usted dice que con un buen desarrollo de ingeniería de biotecnología se podría convertir a todos los botaderos de basura, digamos, de alguna manera en generadores eléctricos.
En realidad, con la generación de el crecimiento de la biotecnología, nuestra vida va a cambiar para bien, porque va a pasar lo mismo que se ha hecho con la insulina, no con los diabéticos. Va a pasar algo genial, que vamos a tener una bacteria que produce electricidad. Ya no vamos a tener que comprar esas pilitas que son tremendamente contaminantes. Vamos a necesitar simplemente un generador en nuestro hogar que tenga las bacterias y echarle agüita cada cierto tiempo. Nos va a generar increíblemente la electricidad. La bacteria Shigella es una bacteria increíble que inclusive tiene capacidades de desintoxicar medios ambientes. Es alucinante. Inclusive esta misma bacteria, una doctora en Europa, logró degradar uranio. O sea, imagínense, la biotecnología va a cambiar el mundo para bien, es la tecnología del futuro. Las empresas que inviertan, que crean en este proyecto, van a ser los futuros magnates a nivel económico, porque la biotecnología va a simplificar mucho. Y nosotros la estamos prohibiendo en nuestro país. O sea, el desarrollo del futuro, y nosotros lo estamos prohibiendo. ¿Pero qué quieren? ¿Que volvamos a la picota, a la piedra y al palo? Creo que ya existe el WhatsApp, hasta el Zoom. Creo, estamos en Zoom. No se olviden, si llegaron hasta acá, ¿no? Primero los felicito porque este es un episodio espectacular de tecnología. Obviamente muchos jóvenes hiperactivos de hoy no van a poder llegar hasta este punto. Así que si usted me está escuchando, seguramente tiene más de 40 años. Es un público elitista, inteligente, que probablemente jugó con trompos y con ondas en colegio y está seguramente igual de sorprendido que yo. No se olviden de suscribirse. Aquí abajo hay un botón que dice suscribir por ahí en algún lado y una campanita que no sé para qué sirve, pero usted dele, ¿qué le importa? La cosa es que queremos agradecerle al ingeniero porque esta información es fabulosa. Cuéntenos, ingeniero, si tiene alguna información respecto a la tecnología de biotecnología en minería. No se olvide que nuestro país, por tradición, es minero petrolero, ¿no? No petrolero, somos gasíferos, porque el petróleo no nos alcanza ni siquiera para el consumo interno, ¿no? Pero sí somos gasíferos. El futuro probablemente sea la migración de nuestros vehículos de diésel y gasolina a eléctricos, porque sí podemos tener un superávit de producción eléctrica debido a que nuestros vecinos cercanos están dejando de comprar el gas. Entonces, o lo hacemos un virulo y nos lo metemos en algún lado, o tenemos que generar energía eléctrica y crearlo el consumo para poder seguir siendo sostenible. ¿Tiene usted algún comentario, algún conocimiento sobre biotecnología en minería? He escuchado que el cobre y el oro son arrastrados por algunas bacterias. Cuéntenos si sabe algo al respecto. Bueno, básicamente sí, antes de trabajar ya hace más de 7 años en la empresa petrolera donde ahora trabajo, que es Chaco, antes yo trabajaba para Naciones Unidas en un proyecto que es de la cuenca del Huanuni, ¿no? Y la Huanuni es netamente minería, ¿no? Entonces el problema ahí era el tema de la contaminación por metales pesados. Plomo y mercurio, principalmente, ¿no? Exactamente. Entonces, ahí trabajamos directamente con la dirección de lo que es de ordenamiento territorial. Entonces, trabajamos con ellos, ¿para qué? Para agarrar una porción de tierra y hacerle un muestreo y sugerir una alternativa de descontaminación. Fue muy fácil, la verdad, porque la biotecnología no solo es bacterias, ¿no? Es cualquier organismo vivo. Con una simple chequeada de la bibliografía que tenemos ampliamente ahí en el Instituto de Ecología, encontré que hay una especie de plantas autóctonas de la zona, que son propias del lugar, del altiplano de esa zona, de Huanuni, que se llaman, son unas plantitas que tienen la capacidad de absorber y retener los metales pesados, ¿no? Que son las fetuscas, ¿no? Entonces, estas fetuscas son unas plantitas así que están, parece que las hubieras pisado, pero son así, que están así aplastadas en el suelo, y ellas absorben el metal pesado.
Y es increíble cómo en cuestión de semanas se ha descontaminado enormes porciones de tierra con esta biotecnología, ¿no? Hemos ocupado algo que ya existía ahí, algo que no causa ninguna afección, no hemos tenido que modificar nada, simplemente, como te decía, la biotecnología es el uso dirigido, en realidad la bioremediación es el uso dirigido de un organismo vivo con un fin antrópico, ¿no? Entonces esa es la definición de bioremediación. Le hemos aplicado bioremediación con una planta autóctona. O sea que Lamentablemente no llegó a mayores. ¿Estas fetuscas son endógenas de Bolivia? ¿Endémica? ¿Endémica? Sí, del altiplano, de todo el altiplano. Pero, o sea, a ver, hablemos en español claro. Si usted, como un buen profesional y dañino en la materia, pone un laboratorio y modifica genéticamente la fetusca para que pueda vivir a nivel del mar, porque no puede, generalmente las plantas que viven en el estrato superior de 4.000 metros sobre el nivel del mar no viven a nivel del mar. Entonces, si usted podría modificar genéticamente esta planta, estamos hablando de que Bolivia podría nuevamente saltar a la historia del mundo en descontaminación de metales pesados, que es un pasivo ecológico tremendo en el mundo, no solo en Bolivia, en el mundo entero, es un pasivo terrorífico, ¿no? Así como empezamos con la coca y la Coca-Cola, con la que hacen agua tónica que se llama la quinina, que viene del árbol de la quinaquina, que como que se ha curado la malaria décadas y nuevamente ha vuelto ahora al ambiente en forma de hidroxicloroquina. Las fetuscas, si Bolivia tuviera un instituto de investigación genética, podría ser la solución económica del país. ¿Por qué no decirlo así? ¿Por qué no decirlo así? Estamos hablando que hay 180 países que tienen problemas de pasivos ambientales de mercurio y plomo. Los ríos están contaminados, las praderas, las refinerías mineras, los caminos de traslado del mineral, cuando los camiones van botando el mineral en el trayecto, y tenemos la solución que crece en el altiplano, pero dejamos a los pobres campesinos morirse de hambre y hacerlos gritar guerra civil, y no ponemos institutos de biotecnología, porque lo que usted dice es terrible, ingeniero. Así es, realmente podríamos ser una potencia a nivel mundial en cuanto a lo que es la exportación de nuestra diversidad a nivel de dar soluciones de largo plazo, ¿no? Entonces, porque bueno, Bolivia, si algo tenemos en abundancia es la riqueza en cuanto a lo que es biodiversidad, ¿no? Es por eso que ha habido toda esta indignación cuando se quemó la Chiquitanía, porque mucha de nuestra riqueza genética está ahí. Eso es riqueza genética, ¿no? Entonces, no la estamos explotando. Si tuviéramos un instituto de biotecnología, todo eso se lo iría recopilando, ¿no? Escuché también por ahí que decían, no, es que los transgénicos van a arruinar nuestras especies autóctonas de maíz. No lo van a arruinar, de hecho, se va a recopilar cada uno de estos y se va a hacer una especie de biblioteca, se va a tener las propiedades de cada uno, se va a ver cuáles son las propiedades, cómo mejorarlo, cómo hacer que este grano que es endémico de Bolivia no se pierda, más bien, todo lo contrario. ¿Por qué? Porque si tenemos un tipo de maíz con el cual se hace el api o se hace, yo qué sé, determinados productos que son de nuestra tradición nacional y que dicen que los transgénicos lo van a hacer desaparecer. No, no, para nada. Todo lo contrario, con un instituto de investigación de todo esto que es biotecnología, podemos tener así como se tiene en Finlandia, como se tiene en Noruega, de cada una de sus semillas, o sea, lo tienen ahí guardado, ¿no? En el caso que algo sucediera, ¿no? Tienen también, está en Noruega también es una especie de lugar en el cual se guardan las semillas de todo el mundo
por si hay un cataclismo a nivel planetario, ahí se puede volver a recuperar todo. Pero nosotros como bolivianos no tenemos algo así. O sea, ¿cómo vamos a identificar todo eso si simplemente lo tenemos como está en los libros? Pero si lo tuviéramos en un instituto, ya como el maíz ahí, vemos el tema de cuáles son sus propiedades, se Claro, le hace la ensayos en papa, laboratorio. la papa que es tan importante en la alimentación del ser humano, la papa que está hasta en el himno nacional de un país europeo, ¿no? Es boliviano peruana, es andina 100%. Y Claro. en el mundo entero se conocen 8 especies de papas. Sin embargo, Bolivia sola tiene 350 especies de papas. Lo que dice el No, ingeniero, tiene más, te cuento. Yo tengo un libro, lo voy a buscar, de papas, de especies de papas. Es un libro más grueso que la Biblia, que es solo especies de papas. Increíble, es hermoso. ¿eso, Entonces, eso qué significa? ¿Eso qué significa? Que si no se aplica la biotecnología, en este caso, hablemos como si fuera una hemeroteca o una biblioteca de semillas, esta especie, al no explotarse, al no comercializarse, al no mejorarla para que se puedan producir, van a ir extinguiéndose gradualmente, no por sembrar otra papa, ¿no? Por no mejorarla, porque hay papas que solamente crecen en ciertas condiciones y uno tiene que mejorarla, o por digamos. simplemente no estudiarla y no usarla. Es como un vehículo, tú lo dejas de usar y se friega. Lo mismo pasa con la riqueza genética. ¿Qué pasa? Tenemos estas especies documentadas en el libro, pero al igual que los dinosaurios están en el libro, pero están muertos. O las Al final van ranas, a quedarse solo en este libro. o las ranas gigantes del Titicaca. Claro, entonces no se le está invirtiendo. Inclusive se podría ver las propiedades a nivel médico, oncológico, etcétera, que pudieran tener toda esta variedad genética que tenemos. Ingeniero, para concluir este primer capítulo, espero que no sea el único, estamos en un tema apasionante, apasionante, la genética es apasionante. Ojalá los ambientalistas puedan prestar atención porque tras que escuchan la palabra transgénico se persignan y salen corriendo. Ojalá estén escuchando esto. No, no tengo nada en contra de los ambientalistas, yo soy pro ciencia. Vamos a hablar con ambientalistas, estoy tratando de tener un coloquio con un ambientalista, espero que usted acepte un pequeño debate o un coloquio tripartito con personas Claro, ambientalistas, con mucho pero gusto. de la parte científica, no de la parte jurídica, porque no podemos sentar a un científico como usted, ¿no? Y ponerlo a discutir sobre el artículo 346 de la ley de no sé qué de Italia que prohibió que siembren esto y el otro, siendo de que lo que queremos es saber si hace daño, si ayuda al medio ambiente, si ayuda a los humanos, si la humanidad se está mejorando, se está curando, se está sanando a través de la biotecnología, o es tan Sí, demonios como nos quieren hacer creer y como lamentablemente estas nuevas generaciones de jóvenes que no tienen ni siquiera Facebook, porque el Facebook es un lugar donde uno puede escribir, ya han pasado a Instagram, porque es una red social donde no se escribe, donde no se escribe, donde todavía se mantiene un anonimato con letras raras que asemejan a lo que sería un nombre tal vez de una tribu, ¿no? O sea, algo tribal. Tenemos que ya empezar a leer, empezar a migrar, volver al conocimiento que nos ha llegado hasta acá, que nos ha traído hasta este momento, o sea, la biblioteca de Alejandría y todas las grandes bibliotecas del mundo son las que han permitido que nosotros lleguemos hasta este punto como humanidad y estemos vivos, ¿no? No ponerse a gritar, a quejarse, a llorar sin leer y sin informarse, ¿no? Entonces, así es. no estoy tratando de ofender a los ambientalistas, pero bueno fuera de que alguna vez se suban a un micro, ¿no? Y vayan a la carretera Transcom, que es la que une Santa Cruz con Puerto Suárez, y vean la cantidad de asentamientos humanos que han logrado un desarrollo, migrantes de todas partes de Bolivia y migrantes de otras partes del mundo. Tenemos colonias menonitas que son descendientes alemanes, mexicanos, que están en Bolivia y que están haciendo excelentes resultados agrícolas, excelente desarrollo, porque no se olviden de la célebre frase,
el mineral y el petróleo se van a acabar, pero la agricultura no se va a acabar nunca. Nuestros agricultores son los ciudadanos VIP de este mundo. Querido ingeniero, le quedo muy agradecido. Espero muy pronto tener nuevamente un coloquio con usted. Realmente ha sido iluminador hablar con usted. Estoy muy feliz. Espero que mi ciberaudiencia esté igual de feliz que yo y vamos a estar atentos a un nuevo contacto. Hasta luego, querido. Órdenes y bueno, dejar el mensaje de que qué es malo, qué es bueno, depende, ¿no? Es como la insulina. La insulina es transgénica, pero la insulina es para los diabéticos. Si un paciente sano se pone insulina, se muere en segundos, ¿no? Entonces, es lo que tenemos que entender. ¿Cuándo es malo algo? Cuando no está regularizado. Es como que la insulina no tenga su papelito en el que te explica cuándo debes utilizarlo, cuándo no, y cualquier persona quiera ponérselo. Es lo mismo con los transgénicos. Evidentemente hay transgénicos que pueden causar alguna reacción de tipo de intolerancia al gluten. Evidentemente, otros no. Otros simplemente van a ser una bendición para no utilizar pesticidas, para tener cultivos más fuertes, con más vitaminas, evidentemente. Pero, ¿cómo vamos a saber eso nosotros? ¿Cómo le vamos a dar eso al público, al boliviano promedio? Porque al final el boliviano, aquí ahorita debe estar algún boliviano promedio y decir, pero ¿cómo va a llegar eso a mí? Yo no tengo tiempo de leer y averiguar, ni soy fanático de eso. Debe haber ahí en los productos un sello de Bolivia que le diga, esto puede causar intolerancia a la lactosa, es organismo genéticamente modificado, o organismo genéticamente modificado que no causa absolutamente ninguna reacción, ¿no? O sea, todo tiene una acción, una reacción, pero depende del producto, ¿no? Como lo decía Teofrastro, el padre de la toxicología. Dosis sola, facit veneno. Todo es veneno, solo depende de la dosis. Y también del producto, ¿no? Entonces, lo que nos falta un poco a los bolivianos es ponernos las manos al pecho, dejar de tener ese pensamiento político antiguo de ahora favorecerme como puedo y me vale todo, sino de tener un pensamiento holístico de Bolivia, como Bolivia, para Bolivia, pensando en el futuro de nuestros hijos, de nuestros nietos. La biotecnología va a causar grandes cambios a nivel mundial en las siguientes décadas para bien. Y los bolivianos deberíamos estar ya pensando en agarrarnos de eso y ser parte de ese cambio, porque tenemos una riqueza genética increíble. La Amazonía que tenemos es alucinante. Cuando vienen personas del extranjero y me dicen, pucha, yo pensé que Bolivia era solo altiplano. No, así vamos y vemos las selvas, etcétera. Ya hay especies que ni siquiera han sido documentadas, que probablemente tienen la cura contra el cáncer, contra el SIDA, con lo que tú quieras, y esas curas van a venir de la mano ¿de qué? De la biotecnología, como ha venido la vacuna. Cualquier vacuna que te ocupes es producto de la biotecnología, ¿no? Entonces, no tengamos miedo a esto, ¿no? Lamentablemente, cuando el ser humano tiene la tendencia natural a tener miedo a lo que no conoce, y es por eso que he aceptado la entrevista, que tan amablemente he decidido para mostrar a mis compatriotas, a la gente, con el mayor de los gustos. Yo no tengo miedo a decir la verdad, ¿no? En la Biblia dice, la verdad nos hará libres, ¿no? Entonces, es muy importante el transmitirla para que sepamos qué es y qué no. Yo no estoy tomando un partido, no estoy con ninguna transnacional, con ninguna empresa, no me importa nada de eso. Lo único que yo quiero es que mi país crezca y se desarrolle, y cuando tenga hijos, sus hijos crezcan en el mejor país del mundo. Espectacular mensaje, querido ingeniero Bernardo Cárdenas, especialista en biotecnología. Nos despedimos, ha sido un placer llegar hasta este momento. Gracias, Bernardo. Gracias a usted, querido inquisidor, un gusto y felicidades por su programa. Realmente necesitamos más de esto, más inquietudes así, menos televisión basura, necesitamos más conocimiento de calidad. Yo iba a poner un programa como Calle 7, ahora ya no. Chao, chao.